Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Documental de España parte de mí, este cáliz. Buen día a todos, somos el grupo vallejiano número 5. Hoy hablaremos sobre el proyecto de emprendimiento de difusión cultural. ¿Quién no conoce al gran poeta y escritor peruano, que es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de letras en el Perú? Sí, estamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza. En esta ocasión hablaremos sobre una de sus más grandes obras de Vallejo, España parte de mí, este cáliz. Y también haremos referencia a su historia de este gran poeta y escritor peruano. Así que comencemos. Hola, mi nombre es Mariana Soya Vera y estudio la carrera de Psicología. Santiago de Chico es una ciudad diminuta que se encuentra en la Sierra de la Libertad. La ciudad tiene calles estrechas y casas de adobe, techos elevados con tejadas para las lluvias, donde el poeta César Vallejo nació y vivió toda su infancia. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892. Sus padres concibieron matrimonio el 22 de junio de 1817, siendo su padre 10 años mayor. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, fue gobernador, se desempeñó como defensor y tramitador de asuntos judiciales, pero lamentablemente no se tituló. Tenían pequeñas extensiones de terrenos ubicados en las zonas rurales de Julga e Iruchigo, zonas cercanas y 2 a 1 hora de su pueblo. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Huirrenero, fue ama de casa y se encargó de la crianza de sus hijos. Heredó la casa donde se constituyó la familia Vallejo Mendoza. Tenían 12 hijos y siendo César Vallejo el último. Era una madre muy buena, afectiva con cada uno de sus hijos, los conocía muy bien así como sus defectos y virtudes. Se sentía orgullosa de cada uno de sus hijos. La familia de César Vallejo quería que se convirtiera en cura. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios en el 1913. Nuevamente los retoma. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, al cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar las cosas que veían a diario. Llegó una etapa muy oscura para Vallejo. La muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, César Vallejo toma la decisión de irse al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgine Philipper, quien residía en el edificio frente al suyo, y quien se convirtió en uno de sus más grandes pilares en su vida. Pero, ¿qué podemos apreciar y analizar de esta obra? Bueno, España parte de mí, este cáliz es un poemario que definitivamente dejó marcado a más de uno. Vale la pena totalmente leerlo y darle el valor que se merece, ya que es una obra que fue enfocada en la Guerra Civil Española de 1936, la cual se convertiría en un propósito internacionalista, lleno por una gran esperanza por la utopía de la unidad y acciones revolucionarias, las cuales dieron comienzo tan solo 22 meses antes del deceso de su autor, la cual este conflicto le daría un gran significado, tanto por el choque de posturas políticas y militares como el comienzo de una nueva construcción social, la cual podemos apreciar dentro de este escrito. En su obra se puede apreciar un pensamiento y una postura solidaria,
que se apropia de los acontecimientos de los cuales reúne una ideología totalmente personal, sin dejar caer en la mentalidad ortodoxa o panfletaria, adhiriéndose a una postura revolucionaria humanista de poesía baluarte, ya que estos hechos son los mismos que vivió Vallejo en carne propia. Dar como verás que este poemario es netamente debido a la guerra española sería mentir y desconocer su enorme valor universal, ya que parte de sí le concierne la Guerra Civil Española. Sin embargo, más predominante fue la organización humana y social que se detalla en este conflicto, en las manos del autor. Es más, como una identificación con un acontecimiento por la acumulación histórica que este posee y puede ser representada. ¿Cuál es la ideología de César Vallejo en la obra? Vallejo, en España parta de mí este cáliz, logra un sincretismo entre dos doctrinas contradictorias, las cuales fueron planteadas como poco ortodoxas o dogmáticas, esto tomando en cuenta las raíces del marxismo republicano de la sociedad contemporánea y la clara conexión dominante de Vallejo en su formación y ambiente familiar, ya que el yo lírico presente en la obra proclama con dolor la salvación de la humanidad a través de una ideología política con la esperanza de que los republicanos ganen y construyan una sociedad marxista, como la plantación del paraíso terrenal sin las connotaciones religiosas. Es así como logra el sincretismo entre la tradición y las ideas marxistas, dando paso a una sola idea humanista. Asimismo, se encuentra los interlocutores y afectos de España parta de mí este cáliz, en la que se encuentran dos tradiciones contradictorias, como ya se mencionó, el cristianismo y el marxismo, pues ambas se encontraban en distintas localizaciones, una república en la que estaba a punto de ser devastada, mientras la otra era una república libre. Y es así como ambas enunciaciones se unen en el poema de Vallejo, centrados en el mismo eje ideológico. En la obra de Vallejo se refleja su admiración hacia España. Este estaba en una guerra civil sintiendo la tragedia del pueblo español. Esta guerra fue un conflicto bélico que afectó la crisis económica en España. Fue una lucha entre dictaduras militares, democracia republicana, la revolución, contrarrevolución, como el fascismo y el comunismo. Esto llegó a afectar particularmente a las personas del campesinado, como también a las personas de una clase totalmente alta. Como pudimos haber notado, este poema tiene como base fundamental aspectos políticos y religiosos. El poema trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. El otro elemento en que abarca el poema es el hispanismo. Para Vallejo, si algo atroz ocurre en España, tiene reflejo en Perú y en toda Hispanoamérica. Por esta razón les habla a los niños del mundo con la siguiente frase del poema: si cae en España, digo es un deseo. Aquí hace referencia a que si la destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflictos. Los niños del mundo serán las esperanzas que los liberen del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. Por lo tanto, ellos serán los futuros adultos que construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. Por ello, debemos brindarles la mejor educación que podamos, ya que ellos son el futuro de nuestro país y son los que crearán un nuevo mundo. La guerra en la actualidad. Si hablamos sobre la guerra, la lista es extensa. Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria, República Democrática del Congo, Afganistán, Pakistán, Irak e incluso México, donde el número de víctimas cobradas cada año por la violencia de los cárteles es astronómico, aunque la guerra contra ella no se considera técnicamente significativa. El lúgubre inventario esconde muerte, inseguridad, injusticia y subdesarrollo y generaciones perdidas viviendo en un país devastado y sin educación. Pero por sorprendente que resulte, el análisis de las cifras muestra que hoy hay menos guerras que en el siglo XX. Buenas noches, ¿me puede indicar cuál es su nombre, por favor? Buenas noches, Mariana. Soy el Magíster Miguel González Rojas, docente de la Escuela de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo, sucursal Chiclayo. Muchas gracias. Las preguntas que le voy a hacer es sobre el tema de España parte de mí este cáliz. ¿Tiene conocimiento? Claro, sí, justo me estaba hablando su compañero Gerson hace un momento y yo le comentaba que
En realidad, en la secundaria me hicieron leerlo y después no lo volví a revisar, hasta justo para prepararme brevemente para esta entrevista. Así que sí tengo conocimiento. Entonces comenzamos con las preguntas. ¿Qué valor encuentra en la obra España parte de mí este cáliz? Pues mucho valor. Primero, porque César Vallejo es peruano como todos nosotros, así que ahí está el primer valor, ¿no? Aquí tenemos mucho talento. Es reconocido internacionalmente César Vallejo por su manera tan brillante de redactar la poesía. Además también, pues, ¿no?, que nos motiva a nosotros a que podemos hacer cosas y no sentirnos mal por ser un país de tercer mundo simplemente, ¿no? Que muchas veces uno piensa, tercer mundo, ya no podemos hacer nada. Pero yo creo que podemos rescatar ese valor de César Vallejo, que a pesar de las peripecias que pudo haber tenido como la mayoría de nosotros, igualmente pudo demostrar todo el talento que tenía. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué significa para usted la obra España parte de nuestro cáliz? Bueno, personalmente, voy a ser muy sincero, Mariana y Ricardo, es un poco compleja entenderla, no es una obra sencilla de leer, es de esas obras que debes leer una y otra vez, y que Vallejo creo que puede llamársele adelantado a su época, porque incluso... La segunda pregunta es, ¿qué significa para usted la obra España parte de nuestro cáliz? Bueno, personalmente, voy a ser muy sincero, Mariana y Ricardo, es un poco compleja entenderla, no es una obra sencilla de leer, es de esas obras que debes leer una y otra vez, y que Vallejo creo que puede llamársele adelantado a su época, porque incluso en la misma época era criticado por su manera de redactar, como les decía, ¿no?, también se me hizo un poco complejo. Pero después de leerlo una y otra vez, pues, ¿no?, me daba cuenta que más que todo es un mensaje a las futuras generaciones, y el contexto, pues, ¿no?, que era el contexto de la guerra. Así que yo creo que en todo caso ahí el valor sería educativo más que todo. Cómo rescatar ese valor, no exactamente de la guerra, porque no hace apología a la guerra, ni tampoco está en protesta en contra de la guerra, sino está hablando del sufrimiento muy humano de cada uno, ¿no?, de cada uno de esos soldados. Y de eso es de lo que le habla a los niños. Sí, muy cierto lo que dicen. La tercera pregunta es, ¿qué estrofa fue la que más le gustó de toda la obra? ¿Más le inspiró en este momento? Estrofa, en realidad me encanta mucho cómo empieza siempre diciendo niños, dirigiéndose cara a cara hacia ellos. Pero me quedo con la última en todo caso. La última en la que dice, bueno, si España cae, no es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Me encanta eso porque él habla sobre el supuesto caso en el que España perdiera la guerra. Y para César Vallejo, eso no significa que España va a morir como cultura, sino los niños, quienes han heredado todo ese conocimiento, podrían construir una nueva España en el futuro. Esa parte me encantó. Sí, es muy bonita la verdad lo que comentas. La cuarta y última pregunta, ¿cree que Vallejo expresó toda la situación de la guerra civil en la obra? Personalmente no creo, porque él se centraba más que todo en los sentimientos de los soldados, de sentimientos humanos que había dentro de ellos, más que en ser un cronista o redactar todos los hechos que pasaban en la guerra. Para eso ya hay otros trabajos que no es exactamente el del poeta César Vallejo. Y eso, bueno, entonces, con eso terminamos. Muchas gracias a bien y usted también. Me ha conmovido lo que ha mencionado, porque sí es cierto, ¿no? Vallejo se refería más a como dijo, al sentir de cada humano, ¿no? Y de cada niño en ese momento de los soldados, ¿no? Y sí, muchas gracias, de verdad. A ustedes por la invitación. Buenas noches, Ricardo y Mariana. En conclusión, como pudimos identificar en este transcurso, es que César Vallejo mostró su gran apoyo y condolencias a los pobladores por la guerra civil que los devastó, pues consigo trajo tragedias, y por ello fue que él escribió estos poemas, en memoria a todo lo sucedido. Además, de otro punto, se inspira en los pasajes evangélicos, y se dirige a Dios diciéndole: Padre, aparta de mí este cáliz, refiriéndose así también al futuro de los niños, quienes tendrán que superar ser el botín de la guerra civil, pues en su consecuencia trajo consigo muchos muertos y heridos.